Este nuevo libro que salió al mercado la semana pasada es una biografía, una nueva biografía del general Franco por el historiador aragonés Julián Casanova. Casanova nos trae una nueva perspectiva del general Franco en un año que es un año muy oportuno para su análisis porque los españoles conmemoran este año 50 años de la muerte del general Franco. Y habrá todo tipo de eventos este año. Unos dicen que para conmemorar la llegada de la libertad, otros dicen que es simplemente el final de la vida del general Franco lo que se debe conmemorar. El hecho es que Casanova es un respetado profesor de la Universidad de Zaragoza que ha tenido unas experiencias muy diferentes a los historiadores de anteriores generaciones a la de él. Casanova tuvo la oportunidad de salir de España. Casanova tuvo la oportunidad de hablar y de leer y entender otros idiomas y ver una perspectiva diferente de España desde fuera de España. Y eso no lo han tenido todos los historiadores españoles. Entonces, es una nueva generación que está llegando a acercarse a la época en que ellos nacieron, a la época en que ellos vivieron. Y Casanova tiene una gran experiencia en la que es la historia contemporánea, la historia del siglo XX español y en especial la Guerra Civil Española. Ha trabajado en muchos proyectos similares. Es el coautor, es el autor principal del libro, del tomo sobre la Guerra Civil en la historia de España de Josep Fontana y de Ramón Villarés. Una gran obra, son aproximadamente 10 tomos de la historia de España, maravillosamente analizados y muy bien escritos. Y es también, junto con el profesor Carlos Gil Andrés, el coautor del libro sobre la historia de España en el siglo XX. Como les digo, Julián Casanova. Esta historia, por ejemplo, el libro de España partida en dos, es la clásica narración de las dos Españas que tantas veces oímos hablar. Y el libro 40 años con Franco es un análisis de varios autores españoles sobre lo que fue la época de Franco y los 40 años que se celebraron hace 10 años de la dictadura de Franco. También es autor de un par de libros muy importantes, uno sobre el anarcosindicalismo y otro sobre la Iglesia de Franco. Es decir, tiene aquí todas las capacidades técnicas y el rigor histórico para analizar una época tan compleja como fue la época del franquismo. Pero se sale también de España y tiene unos análisis europeos del siglo XX. Estos tres libros son muy dicientes de la capacidad de análisis y de investigación que tiene Casanova. La venganza de los siervos en Rusia 1917, Europa contra Europa 1914 a 1945 y la violencia indómita el siglo XX europeo. Y de alguna manera lo que nos va a ofrecer Casanova es una perspectiva de la unión de estos temas, porque va a hacer un análisis de la época de Franco en España, ligado al tema de la iglesia, ligado al tema del anarcosindicalismo, pero también ligado a lo que estaba pasando en esa Europa del siglo XX, especialmente ese periodo entre guerras y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aquí están todas las credenciales del historiador para presentarnos un libro diferente sobre el general Franco. Y cuando digo diferente, es que libros sobre Franco hay todos los que uno se puede imaginar. Como bien lo nota Casanova en la introducción al libro, sin embargo, Franco es el único de todos estos hombres del siglo XX español o europeo que su primera biografía se la hacen cuando es ya un adulto, después del año 36. Antes de eso, Franco era prácticamente un desconocido, cosa que no había sucedido para los otros hombres europeos. Pero entonces Franco goza de una gran cantidad de biografías en el mercado. Y hay de todos los colores, olores, sabores, de todas las épocas, en todos los idiomas, de todo lo que usted se puede imaginar. Quiere un libro en que Franco sea el bueno, encuentra varios. Quiere un libro en que Franco sea el malo, encuentra varios libros. Es decir, hay todo tipo de narraciones que se han dado en diferentes momentos de la historia de España para justificar o para criticar la época del franquismo y la figura del general Franco. Hasta ahora se ha considerado que la obra más importante que se ha escrito sobre el general Franco es la de Paul Preston, el inglés, el que llaman aquí en España el hispanista, el más conocedor de la época de Franco, y quien ya ha hecho una reedición corregida, aumentada,
en fin, una diferente versión, unas 2 o 3 veces sobre el libro inicial de Franco que publicó en los años 90 del siglo pasado. Paul Preston es el padre de toda esta generación de historiadores españoles. ¿Y qué es lo que nos trae entonces el historiador Casanova? Nos propone un libro con una metodología relativamente tradicional en la que nos dice de entrada, yo lo que quiero es hacer un análisis de la cuna a la tumba, es decir, desde el nacimiento de su casa natal, en el Ferrol, en 1892, hasta finalmente llevarlo a la sepultura, que es el inicio del libro, el inicio de la obra, en el que antes se llamaba el Valle de los Caídos, y por eso lo tacho, porque ya no se le puede decir el Valle de los Caídos, sino se llama ya Cuelgamuros, en el año de 1975. Y tiene claro Casanova que dice, yo termino mi libro en el año 75. Yo no puedo seguir, ni quiero seguir adelante. Poder estoy seguro que puede, y quién mejor que él para seguir adelante. Pero el análisis de la época posterior del franquismo, lo que se llama, conoce en España como la transición, el regreso de la democracia, el libro no se mete en ese análisis. Va a arrancar, como decimos, de la cuna a la tumba. Y son los episodios que va a narrar, y en esos primeros años hay 6 episodios que son muy importantes, la manera en que los narra. El primero de ellos es la relación de Franco con sus padres. Nicolás Franco Salgado Araujo, el hombre que fue siempre el padre ausente, el padre irresponsable, el padre derrochador, alcohólico, en fin, el padre que nunca existió para Franco. Y que hace una comparación, Casanova, con los otros dictadores europeos y la relación que tuvieron con sus padres. Sin embargo, es diferente la relación que tiene con su madre, con doña Pilar Bahamonde, quien fue el gran amor de la vida de Franco, esa relación maternal, y que siempre siguió por los consejos y por las prácticas de su madre. Segundo episodio que destaca el autor Casanova es la época del desastre del 98. Y narro aquí un poco, los españoles conocen muy bien la época del desastre del 98, los que no somos españoles nos gusta tener una introducción a qué se refieren por esas épocas. El desastre del 98 es la crisis en que entra España, una crisis moral, una crisis de autoestima que entra en 1898 cuando España pierde sus últimas colonias que le quedan, Cuba y Filipinas, y la pierde en una guerra con Estados Unidos, y de ahí en adelante viene una gran crisis de autoestima, una gran crisis psicológica, pudiera decirse, de los españoles, que les costó o les ha costado mucho tiempo salir adelante de esa crisis. Y eso nos lleva al tercero de esos episodios que narra con gran rigor el historiador Casanova, que es la época del franco-africanista. La solución que tienen los españoles para recuperar su prestigio después de esa crisis del 98 es volvamos a hacer lo que hemos sido y lo que nos ha hecho grandes, que es ser imperio, ser colonizadores, y se van a dedicar a meterse al África. Ya tenían una experiencia en el África y se van a dedicar, especialmente en los 30 primeros años del siglo XX, a un trabajo muy fuerte en el norte de África, en Marruecos, en el INFI, unas épocas en que van a ser dolorosas para los españoles, dolorosas para el ejército español, pero que sobre todo va a formar una nueva nación de militares, una nueva generación de militares españoles, que es la generación de Francisco Franco. Cuando se le preguntan las entrevistas a Julián Casanova quién era Francisco Franco, va a definirlo con una sola palabra, tal vez la más elemental y que para muchos es bastante obvia, pero que no es tan obvia. Franco era un militar, ante todo era un militar. Y cuando le dicen a uno eso, puede sonar un poco obvio, como el mismo Casanova lo dice, pero más adelante nos explica que es que los otros hombres como Franco no eran militares. No todos eran militares. Mussolini, Hitler era un cabo de mediano rango, en fin, este es un hombre de la formación militar, un hombre que la milicia le corre por sus venas y que entiende el mundo militar y que entiende la estrategia militar. Y eso es lo que Franco fue toda su vida, un militar. Claro que también, y la otra parte que narra, que sigue narrando Casanova, es la época de Franco, el hombre de familia. Franco, el que se enamora una sola vez en su vida, porque no fue, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no fue un hombre mujeriego, fue un hombre muy leal a su mujer, a su única mujer, Carmen Polo, una mujer de un origen mucho más
de alto nivel, de alta sociedad, que el que tenía el general Franco, que era una mujer, esta era una mujer de Oviedo, con el quien se casa y tiene una sola hija, que es Carmen también. Carmencita Nenuca, que fue la adoración de Franco toda su vida. Y ahí llegamos a la época de la guerra, de la Segunda República Española, antes de la guerra, perdón, que es entonces cuando Casanova nos va a presentar el escenario de la Segunda República Española. No nos vamos a meter en un análisis profundo, no nos vamos a meter en el análisis completo, el análisis de todas las consecuencias y todas las causas de lo que hizo la Segunda República Española, pero sí hay un muy buen resumen de por qué se llegó a esa Segunda República Española y por qué fracasó la Segunda República Española. Y esa es la capacidad que tiene de narrar el libro Julián Casanova. Y vamos a llegar a esa Segunda República Española en el año 31, después del fracaso de la generación de estos militares africanistas que fracasan en el África, que hacen que haya un golpe militar por el general Primo de Rivera, Miguel, padre de quien mencionaremos ahora más adelante, José Antonio Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera fracasa en su golpe de Estado, fracasa porque no modificó el país en los parámetros que él había prometido. Y esa dictadura que fue conestada por el rey de España en ese momento, por Alfonso XIII, fracasa y es el momento que se dice hagamos una república y se hace la Segunda República Española, a sabiendas de que la primera había sido un fracaso a finales del siglo XIX. Y se intenta hacer esta República Española en el 31, se hace, dura 5 años, y aquí vemos entonces la siguiente faceta, la quinta faceta del general Franco, que nos la van a explicar en este momento, que es el Franco de la Segunda República Española y el Franco que entra en ese momento a la Academia Militar de Zaragoza. O más que entra, es el momento en que sale, porque de las primeras cosas que va a hacer el presidente de la República Española, la Segunda República Española, Manuel Azaña, es cerrar la Academia Militar de Zaragoza. Y eso lo considera Franco un gran desafío hacia él. Y es algo que jamás pudo perdonar, porque él estaba convencido, como buen militar que era necesario tener unas escuelas de formación militar. Y Franco era el director de esa escuela y el hombre que estaba detrás de la escuela de Zaragoza, y era el hombre que tenía el resentimiento frente a Azaña por el cierre de eso. Y Franco se dedica en ese momento no necesariamente a oír los cantos de sirena de los llamados que había de los otros militares a sublevarse. El menos sublevado de todos los generales era Franco. Mucho más sublevado Sanjurjo, que tiene su primer golpe en el 34, la Sanjurjada, como se conoció en España, ese intento de golpe, al cual después el mismo Franco dice, yo a usted no lo voy a defender, general Sanjurjo, no porque hubiera cometido el golpe, sino porque falló en el golpe militar. Claramente empieza a mostrar su espíritu golpista. Y aquí se va a mover Casanova y nos va a cambiar el escenario un poco. Mientras muchos análisis de la vida de Franco se centran en la historia de España, en episodios de la historia de España, de aquí en adelante Casanova nos va a llevar por el territorio europeo, por el territorio de los hombres que él consideraba los hombres similares a Franco, con políticas similares a Franco, como Hitler, como Stalin y como Mussolini. Estos tres hombres incluso consideraban que Franco tenía muchas más oportunidades de ser más grande que ellos, porque Franco era el único que más adelante, lo va a decir más adelante cuando se acabe la Segunda Guerra Civil, la Guerra Civil, es el hombre que puede triunfar en la guerra, y al triunfar en la guerra da una legitimidad que ninguno de ellos había tenido. Hitler nunca lo tuvo, Stalin nunca lo tuvo, y tampoco lo va a tener Mussolini. Hitler puede tener, Stalin puede tenerlo hacia final de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene los grandes triunfos que se presentan. Pero el que tiene la capacidad de llegar al poder, tomándose el poder por las armas, es Franco. Y Franco entonces representa dentro de esa generación, de esos hombres fuertes europeos, un análisis similar, que es el que va a hacer un análisis paralelo, un análisis conjunto con estos otros hombres, que es el que nos va a regalar de manera impecable Casanova. Y en el siguiente escenario que se va a meter Casanova es analizarlo con los otros militares españoles, que es la generación de esos, la generación de esos militares que se han formado con él. Mora, Godet, Sanjurjo, Varela, Queipo del Llano,
Milán Astray, todos estos hombres que no nos vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero sí la importancia que tuvieron y la relación con Franco y cómo Franco fue poco a poco quedándose solo. ¿Cómo logró Franco, que no era el más importante ni a nivel de rango, ni el más inteligente, ni el más preparado, cómo poco a poco entre el 31 y el 39 fue quedándose con todo el poder? Porque la guerra civil que empieza en el año 36 es el episodio que nos va a narrar y nos va a pasar a la página de Franco, de ese Franco militar a un Franco que tiene que adquirir un estatus político al convertirse en un dirigente nacional. Y ese análisis de la guerra civil no va a ser el libro de Casanova un análisis militar. No vamos a discutir lo que fue la campaña de Madrid, la batalla de Madrid, ni la del Ebro, ni todos los paracuellos, ni nada de esas cosas importantísimas, pero no es un libro de análisis militar, no es un libro de batallitas, es un libro muy diferente. Va a ser un gran resumen que aquí está mostrado de alguna manera, no es un mapa del libro de Casanova, sino otro mapa, pero nos muestra la manera y nos va a hacer un resumen Casanova de la manera en que Franco sale de África, era africanista, estaba en África cuando empieza la sublevación en 1936 y la manera como va a subir por los territorios tratando de llegar a Madrid, fracasando en tomarse a Madrid y después dilatando la entrada a Madrid, quedándose dando vueltas por todo el territorio español durante años, 3 años. Y un análisis interesante que nos presta aquí Casanova es el análisis de la guerra celere, la guerra que los italianos llamaban hay que acelerar la guerra, hay que terminar la guerra rápidamente. Y aquí nos presenta, y aquí cito textualmente una copia de la versión Kindle del libro de Casanova, este análisis sobre la guerra celere, que es un tema muy importante que sale del libro de Casanova. Dice, en una guerra civil es preferible una ocupación sistemática de territorio acompañada por una limpieza necesaria a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infestado de adversarios. Y esto, para Casanova, va a describir lo que viene de aquí en adelante con Franco. Franco no va a ser el hombre de terminar rápidamente una guerra, seguramente poder reinstaurar la monarquía, no instaurarla como lo hará más adelante, reinstaurar esa monarquía al final del conflicto y decir, señores monarcas, vuelvan ustedes, yo hice este trabajo para ustedes. Sino lo que va a hacer Franco en ese momento es eliminar a todos sus adversarios. Para Franco, la guerra civil no termina en el año 39. Franco termina sus episodios en el año 75. En vísperas de morir, Franco seguía mandando personas al pelotón de fusilamiento, pese a los intensos llamados de otros líderes europeos y del Papa, especialmente, que le decían, ya no es momento para seguir fusilando, y Franco seguía fusilando sus enemigos. Él tenía muy claro que la guerra tenía que ser no para ganarla, sino para limpiar todos sus adversarios. Y lo que nos queda del libro es muy sencillo. Es un Franco que un Casanova, que nos va a analizar los diferentes escenarios en que se va a mover el generalísimo Franco. Gran ganador en el año 39 de la Guerra Civil Española, monta toda su estrategia de ahí en adelante sobre 3 pilares, nos va a mostrar Casanova. 1, el pilar del ejército. Era fundamental porque era el orden, la autoridad y era lo que él encarnaba en ese momento. 1, entonces, el ejército. Número 2, la falange, el partido político, la conexión con el pueblo, que Franco había eliminado todos los partidos políticos que había en España y había dejado solamente uno, la falange, a cual ya era simplemente el producto de una unión, de una fusión de muchos partidos políticos de derecha, fascistas, no fascistas, que el Franco los obliga a unirse en uno solo. Y los obliga a unirse en uno que era el de José Antonio Primo de Rivera, el hijo de quien mencionamos anteriormente, Miguel Primo de Rivera. Y simplemente lo hace porque es, como dice Franco, el ausente. Ya habían fusilado antes del final de la Guerra Civil a Primo de Rivera, a José Antonio Primo de Rivera, lo habían fusilado en la cárcel de Alicante. Y por lo tanto no estaba para poder controvertir a Franco. Era la persona ideal para tener
Franco un jefe de su partido político, alguien que no estuviera presente y no pudiera controvertir. Entonces, las tres pilares son, número uno, el ejército, número dos, la falange o el movimiento, como se conoció siempre en la política entre el 39 y el 75 en España, y el tercero, naturalmente, la iglesia. La iglesia. La iglesia era una de las mayores resentidas de la dictadura, de la Segunda República Española, porque es quien tuvo la desfortuna de que le quitaran la educación, de que le quitaran una serie de privilegios que habían tenido durante muchos años. El regreso de Franco como militarista es celebrado y el primer acto que tiene Franco cuando gana la guerra civil es llegar a la iglesia de las Salesas, la iglesia de Santa Bárbara, con la espada que triunfa y entrar a la iglesia bajo palio. Bajo palio es bajo lo que vemos aquí, el palio, que era el honor, estaba reservado simplemente para los obispos y para los reyes de España. Y él el primer día ya estaba casi que declarado como si fuera un rey, porque siempre entró bajo palio. Y la mayor unión que se da en ese esfuerzo de la iglesia y el ejército es tal vez que se da también por órdenes de Franco, que manda que en todas las iglesias de España se ponga un saludo a los caídos por la guerra, a los caídos por España en la guerra. Y esta que es una foto de la Catedral de Murcia hoy en día, José Antonio Primo de Rivera presente, como aparece en muchas otras catedrales e iglesias alrededor de todo el territorio español. Y la frase que usa aquí Julián Casanova es maravillosa. La combinación de símbolos fascistas y religiosos produjo durante un tiempo la fascistización de lo sagrado y la sacralización de la política fascista. Y estoy usando aquí la palabra fascista, como la utilizan los técnicos de la política que hablan al fascismo, no como muchos irresponsables analistas y comentaristas dicen fascista simplemente es cualquiera que piense un poco diferente a como yo pienso. No, este es el fascismo político, técnico, analizado por Nolte, por Griffin, por Ismael Sass, por los grandes teóricos que siguen su análisis, Casanova sigue en su análisis para presentarnos esta unión entre la iglesia y la falange en esta maravillosa frase. La fascistización de lo sagrado y la sacralización de la política fascista. Esos tres pilares, los repetimos, el ejército, la iglesia, la falange, estaban hechos ¿para qué? Para crear una nueva sociedad o la misma sociedad tradicional, pero sobre todo para combatir con los tres enemigos. Y Franco no revisará su discurso durante todos sus años. Siempre tuvo los mismos tres enemigos: el judaísmo, la masonería y el bolchevismo. Él lo decía, el bolchevismo, el comunismo, podemos decirle nosotros. Él se refería siempre al bolchevismo. Y cualquier problema que tenía el mundo era por esa unión entre el judaísmo, la masonería y el bolchevismo. Y a eso se va a dedicar Franco del 39 al 75, a combatir a estos tres. Él no cambia a su enemigo durante todos estos años. Los tres pilares sobre los cuales ha montado para combatir a estos tres. Terminada la Guerra Civil Española 39, empieza, y no es por pura coincidencia, empieza la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española fue para muchos el campo de batalla, el campo de práctica entre Hitler y Mussolini de cómo iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Terminado el episodio en España, entonces viene el episodio en el continente europeo, en el cual Franco quiere participar. Y Franco va a decir durante mucho tiempo que él salvó a España de no entrar en la Segunda Guerra Mundial. España fue en la Segunda Guerra Mundial neutral, como lo fue en la Primera Guerra Mundial. Pero aquí Franco quería entrar a la guerra. Lo que pasa es que puso unas condiciones tan grandes en esta reunión en Hendaya, en octubre del 40 con Hitler, que Hitler le dijo, pero usted no tiene nada que aportarme a mí, usted acaba de terminar una guerra, usted no tiene ni ejército, ni tiene nada para aportarme a mí. El que quiere sentarse a la mesa por lo menos debe cocinar, se refirió en algún momento uno de los militares alemanes. No tenía mucho que aportar.
El hecho es que Franco va a esa reunión diciendo quiero participar y quiero que me den Gibraltar y quiero que me den más territorio en África y quiero que me den más control sobre el Mediterráneo. Ninguna de esas condiciones estaba dispuesto Hitler a cederle al general Franco. Motivo por el cual Franco, su discurso es: yo salvé a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Su narrativa le va a cambiar del año 45. Le va a cambiar no su discurso frente al enemigo. Los enemigos van a ser los tres mismos. Pero en el año 45, como nos dice Casanova impecablemente en su libro, en el año 45 el que se salva de no haber entrado a la Segunda Guerra Mundial por no haber entrado a la Segunda Guerra Mundial es Franco. Porque si Franco hubiera entrado a la Segunda Guerra Mundial en el año 45, seguramente había muerto, y no propiamente en su cama, como siempre se dijo en España, que Franco murió en la cama, Franco murió en la cama, Franco murió en la cama. En el año 45, si España hubiera estado en el conflicto europeo, el triunfo de los aliados hubiera arrastrado con Franco seguramente y no hubiera muerto en la cama, sino en otras condiciones. Franco queda en ese momento solo en Europa y solo en el mundo. Y las dos siguientes explicaciones que va a tener en la narración Casanova es llevarnos por los dos periodos económicos que se vivieron en España. Uno, la autarquía, que fue el proceso en que España queda aislada del mundo. Nadie negocia con España, nadie le vende a España, España no tiene una peseta, España no tiene un duro, España no tiene un dólar con que comprar afuera. Y por eso empiezan todas estas campañas: comprar productos españoles, la autarquía, vamos a producir para nosotros. Y no solamente era que no había productos españoles, es que tampoco había mano de obra. Es que la mano de obra se había ido, mucha porque había muerto en la guerra civil española, otra porque había tenido que refugiarse a finales de la guerra, y otra simplemente porque cuando no hay oportunidades laborales después, entre el 39 y el 45, esta es una población que sale en busca de otros mundos y otros continentes, que va a Estados Unidos, que va a América y que va también a otras naciones europeas. España ha quedado sola en el mundo. De los pocos que lo empieza a mirar es Argentina, y Argentina le va a suministrar algo que para ellos es muy importante, que es el trigo, y le entrega trigo a cambio de muchas cosas también, y una de esas fue recibir a Evita Perón. Evita Perón viene a Madrid en el año 47, y el libro está muy graciosamente, pero muy bien narrada, cómo fue el episodio del encuentro, un encuentro prácticamente de pelea entre doña Carmen Polo de Franco, la señora del general Franco, y Evita Perón. Evita se refería a doña Carmen como la gorda, y decía: es que a la gorda no le gusta ir a los barrios, a la gorda no le gusta el pueblo. Entonces tiene esa narración alrededor de esto. Y esa narración nos muestra cuál ha sido el impacto económico de cómo llevó esa época y cómo la economía española declinó durante esos años. Pero sin embargo, vamos a la creación de la imagen de Franco, la creación que se da entre muchos hombres, pero más adelante, en la época de Fraga Iribarne como ministro de la Información, era el Goebbels de la época. Van a crearse, ya se habían creado antes, pero va a fomentarse mucho más lo que fue la época del nodo, los noticiarios y documentales. Los españoles conocen el nodo porque cuando iban a cine en España en los años 50, 60, 70, todos los cines, las películas empezaban con el nodo, el noticiario y documentales. Era la manera en que Franco entendía que tenía que llevar la imagen al pueblo español. Y eso también tiene un análisis muy importante en el libro de Casanova. Nos va a recordar un episodio que por lo menos yo no conocía y que me pareció un episodio muy divertido, muy simpático, pero también muy diciente de lo que es la personalidad del generalísimo Franco. Franco tenía aficiones en la vida, le gustaba jugar golf, Franco le gustaba la cacería y Franco le gustaba la pesca. Y podían estar en el problema más grave y más serio en España, y Franco se iba de cacería, pasara lo que pasara. Había que buscarlo en cacería cuando estaba en algún momento difícil en España, ya sabían dónde encontrarlo. Y nos va a narrar el episodio que se dio en el año 1959 en Ciudad Real, cuando Franco manda a alinear 4.601 perdices y las va, como dicen literalmente, las va a fusilar una por una. No le bastaba con fusilar lo que estaba llevando todos los días a españoles, que les estaba llevando al paredón, sino que aquí se da un episodio en que alinea todas estas y después se hace fotografiar con
con el producto de la cacería de ese día, las 4.600 perdices que tenía ese día en Ciudad Real. Franco va a tener una relación de alguna manera distante con todos sus subordinados. Franco no era un hombre de amigos, tenía amigos que no eran sus amigos de su infancia. Franco no era una persona de estar muy de cercanía con todos sus. Por el contrario, parte de su poder, nos lo cuenta también Casanova, parte del poder de Franco es alejarlos en la distancia. Está cerca de ellos, pero los aleja, y sobre todo de sus momentos íntimos. Y quien manejaba realmente, por decirlo coloquialmente, el departamento de odios del general Franco era doña Carmen. Carmen era la que decía a quién se quería y a quién no se quería en el Palacio del Pardo, que era la residencia del generalísimo y de su mujer. Ella era la que manejaba esas redes. Y había un hombre muy importante ahí, que era el almirante Luis Carrero Blanco. Carrero Blanco va a ocupar las posiciones más importantes y sobre todo la posición del hombre más cercano a Franco. Franco ha hablado con muchos otros, pero Carrero Blanco tiene una participación muy importante y Carrero Blanco es un hombre que no es del Opus Dei, pero sí se acerca mucho al Opus Dei y va a hacer que a partir del año 57 cambie completamente la composición de su gobierno. Esa política económica que nos describe y que nos narra de una manera magistral Casanova, ya no va a ser la época de la autarquía en el año 57, sino que van a cambiar las cosas. Carrero Blanco le consulta a Franco y van a llevar unos hombres nuevos al gobierno, unos hombres, una tecnocracia. Aquí empezamos lo que se conoció en España, la época del desarrollismo, una época donde los técnicos ya no eran simplemente unos militares o políticos defendiendo unos predios y unos feudos electorales en las diferentes provincias españolas, sino aquí había ya un interés por formar un desarrollo social. Y van a cambiar también unas cosas internacionalmente que se lo van a permitir, que es que Franco se sostuvo y se sostuvo siempre. Mi principal enemigo es el comunismo. De esos tres que les he mencionado, masonería, judaísmo, el comunismo, el comunismo. Y naturalmente en esa lucha contra el comunismo, pues los aliados, los antiguos aliados, especialmente Estados Unidos, encuentra que lo mejor que puede hacer es volver a ser amigo de Franco. Es que esa guerra fría que había empezado en el final de la Segunda Guerra Mundial en el año 45 y que se empieza durante los años 50 a profundizar, la guerra de Corea y todos los eventos que vimos ahí como parte de esa guerra fría, lo que hace es que Estados Unidos diga, el mejor aliado que yo puedo tener en Europa es España. Y el odio que se tenía Franco por los Estados Unidos, que prohibía hasta hablar inglés en los colegios, que prohibía la enseñanza del inglés, que prohibía y obligaba al doblaje de las películas, no solo por la censura, sino para que no se aprendiera inglés, lo cambia ahora cuando Eisenhower viene a visitarlo en diciembre del 59. Cambia todo. Estados Unidos cambia su relación con España. Estados Unidos había excluido deliberadamente a España de su plan Marshall. La única nación europea que no tuvo ayuda del plan Marshall fue España, por no haber participado en la guerra, por no estar del lado de los aliados, en fin, por diferentes razones. Pero solo hasta el año 59. Y aquí empieza una relación muy importante que Casanova nos va a describir muy bien y que inclusive nos dice que con unos documentos nuevos que ha encontrado en Wikileaks, esa relación que hubo más adelante con los presidentes Nixon y el presidente Ford, quien reemplaza al recién renunciado Nixon. Y Franco se dedica al desarrollismo y España empieza a crecer y a progresar. Razones por las cuales hoy en día muchos españoles dicen, con Franco estábamos mejor. Y parte del libro busca, junto con otros libros que se han publicado recientemente, mostrar que no necesariamente con Franco se estaba mejor, que era una época en que el mundo entero se había desarrollado y que ese desarrollo era un tema que estaba llegando a España. Entonces Franco se dedica a la inauguración de las empresas. Aquí lo vemos inaugurando una fábrica en Valladolid, esto es antes en los años 50, la famosa fábrica de los SEAT, el SEAT 600, que así como el Volkswagen había sido el carro, el coche, me perdonan aquí los españoles, el coche de los alemanes, aquí el SEAT 600 va a tener una importancia que es el carro de la clase media española, el coche de la clase media española. Y nos vamos a dedicar a seguir
y a seguir en todo momento inaugurando empresas y industria pesada. En fin, es lo que quería Franco, modernizar al país. Y lo moderniza también en un aspecto que no se conocía en ese momento, que era el turismo. La ciudad de Benidorm adquiere, en la provincia de Alicante, la ciudad de Benidorm adquiere una importancia como ninguna otra ciudad en el Levante español, en el Mediterráneo español. Franco necesitaba divisas y la mejor manera de atraer divisas era hacer campaña en los países nórdicos, Alemania, Finlandia, Noruega, para que estos vinieran a tomar sus vacaciones en España. No era un tema fácil, porque para lograr eso había que lograr que se aceptara por la sociedad española el bikini. Franco no quería meterse en ese problema. Esto no está narrado en el libro, esto es otra narración mía, pero la comento acá porque me parece importante entender el contexto en que Franco necesitaba ese desarrollo económico, pero no quería tener la pelea con la iglesia y le dice al alcalde de Benidorm, usted resuelva eso, le va a generar un problema. Pero lo logran y hacen de Benidorm la ciudad más grande en el Mediterráneo y hoy en día una de las ciudades más importantes del turismo, sobre todo el Mediterráneo, de todo el territorio europeo. Cambia el concepto. España es diferente. Y lo que nos viene ahora en una gran campaña de publicidad es el España es diferente. Spain is different. Spain is beautiful and different. Y es la campaña que se va a montar alrededor de los años 50 y 60 en el mundo entero, llevando la imagen de la España de los toros, la España de las corridas, la España de la Carmen de Bizet. Todo eso es el desarrollismo y ahí empiezan las familias a progresar y a sentir con Franco estamos bien. Los asesinatos políticos seguían por otro lado. La sociedad estaba bien montada. Franco premiaba a sus hombres leales con grandes contratos y haciéndose el de la vista gorda en los contratos de corrupción que adjudicaba el gobierno. Franco simplemente miraba para otro lado. Y cuando empieza Franco a envejecer a principios de los 70, finales de los 60, es cuando la gente empieza a decirse, ¿y qué va a pasar después cuando se muera Franco? ¿Quién lo va a reemplazar? Para Franco era muy claro que él no iba a permitir una república, no íbamos a tener aquí el escenario de una tercera república. Para Franco era muy claro que lo que iba a hacer era el regreso de la monarquía y lo va a poner de una manera diferente, porque claro que no era para él una restauración de la monarquía como lo fue cuando llega Isabel II, la restauración de la monarquía en el siglo XIX, sino aquí lo que se va a poner es la manera en que llega la restauración, la instauración de una nueva monarquía. Franco tiene muy claro que no lo va a suceder don Juan, el conde de Barcelona, el hijo del rey Alfonso XIII, ya fallecido, pero no lo va a suceder él porque don Juan tenía unas iniciativas liberales que no se veían muy bien a los ojos de Franco. Entonces Franco desde el principio del régimen es que le va a decir al conde de Barcelona, a don Juan, le va a decir que él quiere que sea su hijo, es más, que le entregue a su hijo para educarlo. Y efectivamente, esa es la manera en que se va a lograr. Y la forma en que se le presenta siempre al general Franco, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La respuesta que él tenía, y está aquí muy bien contado en su libro, es todo lo tengo atado y bien atado. Atado y muy bien atado. Es decir, el día que yo me muera, todo está atado y muy bien atado y no va a pasar absolutamente nada. Y ese atado y bien atado se refería a que iba a dejar en el poder al hijo, al príncipe don Juan Carlos, el hijo del duque de Barcelona, del conde de Barcelona, que nunca fue rey y nieto de Alfonso XIII. Pero era la instauración de la monarquía, no era la restauración de la monarquía, era un concepto completamente diferente. En el año 66 se lleva a un plebiscito, a un referendo, lo que va a suceder con eso. Y las cifras son impresionantes. El 89% del electorado votó con un 96% a favor de ratificar la ley de sucesión que había sido aprobada por las cortes nombradas a dedo por Franco. La ley sucesoria determina entonces que vendrá el día que se muera el general Franco, regresamos a una monarquía en cabeza del príncipe de España, don Juan Carlos, y doña Sofía de Grecia, su esposa. Todo va muy bien. En el año 73, el gran Carrero Blanco, el gran hombre cercano a Franco, es asesinado en unas calles de Madrid,
la calle Claudio Coello en Madrid, es asesinado, su carro vuela por un edificio como de 10 pisos y cae en el último piso de ese edificio, y es de los asesinatos más fuertes que ha cometido la ETA en ese momento, y eso le cambia mucho los planes a Franco, porque Franco se endurece en su corazón. Estamos en los últimos años, en el año 73, Franco va a dejar a Arias Navarro como jefe del gobierno, reemplazando al almirante Carrero Blanco, quien ha fallecido en ese atentado, y va a dejar en el año 75 a Arias Navarro como jefe de gobierno. Y es a Arias Navarro que le corresponde hacer el proceso de duelo con la muerte del general Franco en el año 75. Franco muere, como decimos, en noviembre, el 20 de noviembre del año 75, y marca, que es lo que los españoles hoy en día quieren conmemorar, o en este caso muchos celebrar, el inicio de una libertad. Y es exactamente lo que nos muestra. Hasta aquí llega el libro el gran libro que ha escrito Julián Casanova. ¿Qué me ha parecido bien del libro? El libro tiene una cosa muy agradable, que es que está muy bien escrito. Los españoles han dado muchas veces los libros, y para ellos muchas veces los libros son difíciles. Le dicen a uno, le voy a recomendar a usted este libro, pero es un libro difícil. Y los profesores se dedicaron a escribir libros difíciles porque mostraban su gran conocimiento del tema, pero no querían que fueran libros para el vulgo, es decir, no creían en la divulgación. Lo bueno que tiene el libro de Casanova y la trayectoria de Casanova, a través de su canal de YouTube, a través de sus conferencias, es que Casanova cree en la necesidad de que la historia no es simplemente para los historiadores, de que el producto que hacen los historiadores no es para los historiadores. No hace sentido tener una panadería, producir pan y venderlo solo a los panaderos. Casanova tiene claridad en el tema, en que tiene que llegar, estos libros tienen que llegarle al público. Y por eso utiliza una forma de escribir muy diferente. No es lo rimbombante, es lo sencillo, es lo agradable, es una gran narrativa que permite, como me permitió a mí, en 2 días gozarme y disfrutar el libro de esta manera. Cosas que me hicieron falta y que me quedaron, que me hubiera gustado tener, que no demerita para nada el valor tan importante de este libro, pero cositas que me hubiera gustado tener en el libro. Primero, me parece que falla en los temas de la conversión de monedas. Normalmente los libros siempre al principio dicen, voy a utilizar esta metodología para la conversión de monedas, y hay varios episodios en que se habla de monedas, pero pues no sabemos exactamente qué significan esas monedas. Y el libro está hecho para unas nuevas generaciones. Casanova tiene absolutamente claro que quiere que el lector de su libro no sea el profesor de una universidad, no sea el experto en Franco, sino son los jóvenes que están hasta ahora empezando a salir y a conocer lo que fue esa época, y que este año pasarán por sus oídos y sus ojos muchos episodios relacionados con la época del franquismo. Y esos muchachos, como diría Casanova, pues nunca supieron qué es una peseta. Entonces yo muestro aquí dos párrafos que saco de la página 284, en que nos dice: un año después de que acababa la guerra civil, Franco tenía a su disposición en varias cuentas una fortuna de 34 millones de pesetas. Si nos dice una fortuna, pues asumimos que es una fortuna importante, y después conocemos que realmente fue muy importante. Pues no sabemos si 34 millones de pesetas equivale a 300, a 3.000 o a 30.000 millones de euros. No tenemos ni idea. Seguramente podemos hacer el ejercicio, pero no lo conocemos. El generalísimo percibió en esos años de posguerra un sueldo de 70.000 pesetas anuales. Eso es mucho, es poquito, estaba bien pagado, mal pagado, abusó del erario público fijándose ese sueldo. No sabemos. Nos hubiera gustado tener aquí una comparación, que mientras el jornalero recibía un salario de X pesetas y un empleado bancario de tanto, un mesero de restaurante, un conductor del tranvía de Madrid tenía un salario de tanto, Franco tenía un salario de 70.000 pesetas. Y eso nos permitía un poco hacer la comparación. Y pasa mucho durante el libro. Entiendo por lo que ha explicado Casanova, que dentro del tema de mantenerlo sencillo, porque esta es una biografía de 500 páginas, y todas las biografías de Franco que yo he leído y he visto, todas pasan de las 1.000 páginas. Entonces aquí había que reducir, y se optó porque esta era una de las cosas que había que recortar. Me hizo falta eso, y me despistó un poco el tema de las notas de pie de página. Yo soy un buen lector de las notas de pie de página.
Me gusta leer libros con notas de pie de página. Odio los libros que se saltan las notas de pie de página y odio los libros en que las notas de pie de página van al final y no le permiten a uno investigar. Pero lo agradable es, hace una referencia al número 17 y al final la nota de pie de página, la 17, y si es importante uno va y consulta y si no, pasa a la siguiente. No pasó absolutamente nada. Y aquí Julián Casanova nos dice que la gente hoy en día está leyendo de una manera diferente y no quiere llevarla al proceso de que suene como si estuviera investigando y haciendo un trabajo pesado con notas de pie de página. Entonces, simplemente hay una sola nota. Cuando yo abro el primer capítulo, casi siempre lo primero que yo abro en un libro son las notas de pie de página para ver más o menos qué clase de documentos se han consultado. Y no hay sino una sola nota. Capítulo en la edición de Kindle hay un capítulo que se llama Notas, en la edición impresa no está ese capítulo, dice Notas y hay solamente una nota de pie de página y de ahí en adelante no sabemos qué sucedió. Lo que ha hecho Casanova es sustituirlo por un análisis que le llama él el comentario biográfico y es un capítulo que va a llamar Franco, ese hombre, comentario bibliográfico. Y va a ser como poner las mismas notas de pie de página, pero sin los números y diciendo el documento tal habla de tal cosa y esto es a la que saqué de tal sitio y esto otro de otro sitio y aquí me basé en tal cosa. En prosa va a poner, en la narrativa en prosa, va a poner las notas de pie de página. Ejemplos que pongo aquí, en el capítulo sacado de ese, del comentario bibliográfico. Franco y su afición al cine, en José María Caparrós Lera y Maggie Cruzzles, las películas que vio Franco. Stalin y el cine en Simon Sebag Montefiore, la corte del zar ruso. He prestado atención al documentado estudio de Vicente Sánchez Biosca y Rafael Rodríguez Tranche en El nodo, el tiempo y la memoria. Otro más. Las denuncias de Dionisio Martín Sanz sobre el caso Matesa, que es un caso muy interesante que narra muy bien Casanova, en Ana Catherina Hoffman, una modernidad autoritaria. El informe de Carrero a Franco sobre el caso en Nicolás Sesma, otro gran libro, Ni una, ni grande, ni libre. Más información en Fernando Jiménez, el caso Matesa, un escándalo político en un régimen autoritario, en Historia y Política de 10 procesos y movimientos sociales. La preocupación de Estados Unidos por el futuro sin Franco en Álvaro de Cózar y Gonzalo Cabeza, los audios de Nixon. El País, 9 de julio de 2020, transcripción de las grabaciones de la Casa Blanca sobre el final de Franco, la dictadura y su sucesión. Información sobre Vernon Walters en sus Silent Missions, Double Day, 1978, Nueva York. Estamos en guerra, de Carrero Blanco, en Ana Catherina Hoffman, una modernidad autoritaria. O sea, finalmente sí están las notas de pie de página, pero están resumidas en prosa. Le pusimos la sencillez que hubo en todo el contenido, la perdió al final en tratar de hacer algo sofisticado sobre las notas de pie de página que por lo menos a mí no me gustaron y no me parecieron profundas. Me hubiera gustado el estilo tradicional, que puede uno consultarlo y puede uno no consultarlo, no pasa absolutamente nada. Una tercera observación que tengo es el tema de los Wikileaks. En una entrevista de presentación del libro, Casanova nos dice que el libro no pretende buscar fuentes nuevas ni nada, pero que sí hay unas fuentes nuevas y que gracias a Wikileaks conoció unos documentos de unas grabaciones y unas conversaciones o unos temas, no recuerdo cuáles, de Ford, Kissinger, Nixon, y no sabemos cuáles son. El libro no hace una sola mención a Wikileaks, entonces no sabemos cuáles son. Hubiera sido interesante y yo creo que bajo el rigor, el gran rigor de historiador que tiene Julián Casanova, esto se ha quedado por fuera y hemos debido poner una nota de pie de página. Esto lo saqué de Wikileaks, en fin. Conocen más los profesores que uno sobre estos temas. Y finalmente, pero no demerita para nada, la impecable calidad del libro, un pequeño errorcito, un pequeño gazapo que me parece que vale la pena anotarlo simplemente para corregir y decir esto no fue así. Nos dice Casanova que Franklin Delano Roosevelt, no pudo conocer el final de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial porque muere pocos días antes de que termine la guerra en el 45. Y nos pone que murió en la Casa Blanca en la tarde del 12 de abril del 45 a los 63 años. Stalin declaró, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no muere en la Casa Blanca, él muere en lo que se conoció como la pequeña Casa Blanca, que era la casa particular, la casa privada que tenía la familia Roosevelt, que había comprado en White Springs, Georgia, porque tenía unas termales, unos springs.
hay unos termales iba a decir Franco, perdón, y que Roosevelt necesitaba esos baños termales y fueron muy importantes. Y hay una gran película de Warm Springs donde describe toda la relación que tuvo Roosevelt con ese territorio. Y él construye su casa, esa casa hoy en día es propiedad del territorio americano y se conoce como The Little White House. Finalmente, en conclusión, un libro excelente, un libro necesario, pero sobre todo un libro oportuno, en un momento ideal, un momento donde los españoles no pueden irresponsablemente ponerse a leer cualquiera de las muchas cosas que ha salido en los últimos años o en los últimos 50 años sobre el general Franco. Este es un libro que está en el centro, este es un libro que es racional, este es un libro que es, como siempre lo ha insistido Julián Franco, los historiadores no podemos ponerle color político a las cosas. Los historiadores nos tenemos que limitar a narrar los hechos como sucedieron. Y eso es exactamente lo que hace Julián Casanova, perdonen, profesor Casanova, lo que hace el profesor Casanova con este excelente libro. Es un excelente, es necesario y es oportuno. Recomendadísimo entonces nuevamente la lectura de este gran libro durante el año 2025. Muchas gracias.